Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. A partir del 1 de julio tendremos una nueva Asamblea Nacional y además de nueva, está renovada no solo en las cargas de cada una de las bancadas y las fuerzas políticas, sino en las personas que van a estar. Hoy vamos a hablar con 3 diputados, de hecho 3 diputadas nuevas en la Asamblea Nacional que se estrenan. Una de ellas regresa, sin embargo era diputada suplente y ahora va como principal. Y la noticia de la semana en buena parte fue la designación de quienes conformarán el gabinete de José Raúl Mulino, los nuevos ministros a partir del 1 de julio. Invitamos al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada para analizar desde la perspectiva del sector privado estos nuevos nombramientos. Amigos de todo el país, muy buenos días, bienvenidos al Radar. Amigos, el próximo 1 de julio se debe instalar una nueva Asamblea Nacional y para esta Asamblea, hay que decirlo, hay modificaciones importantes, hay un relevo importante dentro de este hemiciclo, tanto en la composición política, es decir, el peso de cada uno de los partidos, como los protagonistas. Creo que solo 22 o 23% de los diputados se reeligen y el resto, estamos hablando de 77% de diputados nuevos. Y para ello hemos invitado a diputadas nuevas que van a estar en este hemiciclo a partir del 1 de julio. Walkiria Chandler es nueva, pero regresa, ¿no? Porque ya estaba en la Asamblea como diputada suplente, pero ahora regresa a la Asamblea como diputada principal. Voy a comenzar por acá. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Saludos, doctor, y saludos a todos los que nos están sintonizando. Bien, cuéntenos un poquito. Usted viene de ser minoría en la Asamblea, en una bancada de 5 diputados, ahora forma parte de una bancada con 20 diputados. ¿Qué va a pasar y qué es lo que se espera con este cambio? Bueno, en efecto, hemos logrado multiplicarnos como una bancada independiente más robusta. Ese ha sido el clamor del pueblo panameño en las urnas, pero es importante destacar que no somos mayoría, somos la minoría más grande. Y el principal reto, siempre pensando en el país, es poder ser facilitadores y generar consensos a lo interno de la Asamblea, porque más allá de las banderas de partidos políticos, es un periodo de grandes retos y tenemos que demostrar la madurez y estar a la altura de las circunstancias para poder que Panamá supere el atolladero donde nos han sumergido los últimos gobiernos. Bien, cambiamos por acá. Ariana Cova pertenece al Partido Panameñista. 8 diputados panameñistas buscaron la reelección y entran 8 a la Asamblea, pero son 8 totalmente nuevos, es decir, ninguno de los 8 anteriores. Y además lo hace en Chiriquí por un circuito que, debo decirlo, tendría una hegemonía de algunos años y usted logra cambiar un poco lo que pasaba allá. Efectivamente, bueno, esto es producto de un trabajo por más de 3 años y medio en que nos enfocamos en transformar nuestro propio partido. Esa fue una meta que nos planteamos cuando tomamos la decisión de aspirar y queríamos también darle a la población la oportunidad de tener una mujer en la Asamblea. Hacía 20 años que no se elegía una mujer en el circuito 4-3, jugaba Tierras Altas, y yo soy la primera diputada del Partido Panameñista en 100 años de historia del partido. Entonces, quisimos darle esta oportunidad y le agradezco a toda la población que nos dio ese voto de confianza de que lo mejor de mí está por venir a partir de ahora, porque tengo un gran compromiso con las mujeres de mi pueblo, con el sector agropecuario, con los jóvenes que buscan esa otra alternativa, y yo sé que muchos de ellos nos dieron esa oportunidad pensando en un cambio drástico, en que ya no queremos un artefacto, sino queremos soluciones colectivas para nuestro circuito, que es lo más importante. Tenemos muchas necesidades, el circuito 4-3, más productor de este país, necesita que el Estado vuelva la mirada y que nos solucione en conjunto problemas básicos que tiene el circuito, ya que aseguró la alimentación del país en el momento más difícil que fue la pandemia, y consideramos pues que necesitamos más herramientas para seguir fortaleciendo nuestro sector agropecuario.
Grace Hernández es del movimiento Otro Camino, es una de las bancadas más pequeñas de la Asamblea y en el caso suyo tuvo que pelear la curula hasta el último momento de la proclamación, ¿no? Bueno, en realidad no fue pelea. Yo era tratando de que la gente se conectara con que había que esperar que la Junta de Escrutinio hiciera su trabajo, porque los números estaban tirados por los votos de la gente y ellos estaban contando las actas. Realmente no era una pelea, pero bueno, había quienes querían revolver el asunto y gracias a Dios se terminó y se cumplió la voluntad de la gente. En el 8-4 la gente dijo, Grace, quiero que tú me representes dentro de la Asamblea y seas una de esas 5 diputadas. A eso voy. De hecho, en el caso de Moca, como partido, quizás su éxito más grande fue su circuito donde colocan 2 diputados de los 3 que van a tener en la Asamblea. Todavía está pendiente unas impugnaciones a ver si hay un 4º diputado, ¿no? Es correcto, nosotros pasamos de tener 0 diputados a tener 3, esperamos llegar a los 4, pero hasta ahora eso es un 300% de ganancia, porque nosotros nos tomó un tiempo muy grande y un esfuerzo enorme construir esta herramienta que es un partido político sin clientelismo y que es la casa de la gente independiente. A eso voy. Usted y Moca, si bien es cierto es un partido político, se perfila como un partido de independientes, y mientras que la agrupación o la coalición Vamos era un grupo de independientes que también se hicieron coalición para de alguna forma hacer listas y jugar con el sistema. Yo quiero usar el término del sistema. Pidieron voto plancha y eso de alguna forma sirvió a que sacaran 20 diputados. Usted forma parte de la coalición, creo que desde el principio. Usted ya estaba en la Asamblea con el diputado Silva como suplente. A ver, dígame, aquí, desclasificándole, ¿ustedes cuántos diputados esperaban sacar realmente y el resultado que tienen ahora al final? Fue un resultado bastante esperanzador. Nosotros realmente no esperábamos tener la cantidad que nosotros sacamos y fue muy bueno porque el pueblo panameño está pasando por una transformación. Pudimos demostrar en esta elección que no fue una elección de dinero. Aquí se llevaron propuestas. Aquí los independientes de la coalición Vamos hicimos un trabajo prácticamente por 2 años, porque primero tuvimos que enfrentarnos al proceso de recolección de firmas, que ustedes como medio le dieron coberturas, fue bastante accidentado, fue todo un proceso cuesta arriba. Y pudimos demostrar que no es el clientelismo la fórmula adecuada y que el panameño está más conectado con las necesidades reales de los corregimientos, de los circuitos, de los municipios y necesita que se oxigene los actores en las políticas y la manera en que se ha venido construyendo este sistema. Doctor Ritter, le paso la pelota a usted porque yo lo veo que está muy pendiente de... No, sí ha estado pendiente porque ya las diputadas nos han dicho cómo fue que llegaron y creo que ha sido meritorio cada uno en su campo, pero ahora viene lo bueno, llamémoslo así, y en estos días se ha hablado y se sigue hablando de las alianzas, de los entendimientos. Hay quienes niegan que haya habido entendimientos o siquiera contactos. El presidente del PRD ha negado siquiera haber tenido contacto con nadie, cuando todo el mundo sabe que ha tenido toda clase de contactos con todo el mundo. Incluso algunos hablan de que ya tuvieron contactos con independientes. Ustedes ahora enfrentan una realidad. En el caso de Otro Camino, quizás ni siquiera pueda conformar una bancada, pero de todas maneras es una fuerza, una pequeña fuerza dentro. Los 20 es la mayor, la más grande de las bancadas. Okay. Y la panameñista es una bancada que puede girar para un lado o para otro. Es decir, el presidente del partido panameñista estuvo la semana pasada acá y dijo que era un partido de oposición, pero en las cuentas alegres que hacen los llamados analistas, colocan en un lado los 20 de independientes, más los 3 de Moca, más los 2 del Partido Popular, y dice ahí hay 25. Todavía faltan 11 para hacer una mayoría. Y por el otro lado hacen las cuentas alegres también de que el partido realizando metas que tiene ahora creo que 16 y más el partido que dice que tiene el mismo ADN que es el Partido Cambio Democrático, tampoco suman los 31.
así es, los 36. Así es que eso deja todo como en manos del Partido Panameñista. Bueno, realmente considero yo que el Partido Panameñista, con esta bancada que tiene una gran responsabilidad del futuro del Partido Panameñista, estamos siendo muy analíticos, estamos pensando no en los intereses personales, estamos pensando en el país. Y obviamente como bancada, pues nosotros no hemos tomado ninguna decisión aún, hemos estado escuchando, sobre todo, pues nos hemos comunicado con miembros de la bancada de Vamos y hemos conversado. Sin embargo, nosotros no estamos ahorita en posición de tomar esta decisión, ya que es una decisión que vamos a hacer en conjunto los 8 miembros de la bancada. Es momento de reflexionar mucho de qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y pensando siempre en la colectividad, en el país. Estamos muy, muy seguros, porque la mayoría de nuestros diputados somos personas con un criterio bien formado, algunos más jóvenes que otros, pero también tenemos gente con experiencia dentro de la bancada y queremos deponer todo interés personal, tomar una decisión totalmente objetiva, pensando en el futuro, no solamente del partido, sino también del país, y por eso nos estamos tomando nuestro tiempo. Realmente nos lo vamos a tomar y vamos a tomar la mejor decisión, estoy segura. Ahora, ¿hay algunas alianzas que son imposibles? ¿O todas las alianzas son posibles para ustedes? Lo importante es poner al país como prioridad. En ese sentido, y el mensaje que desde la coalición Vamos nosotros estamos llevando, es que las personas, los diputados electos en su momento, ya los diputados en función, que deseen hacer las cosas bien, de manera correcta, son bienvenidos, porque todos los proyectos que estén bien, que sean cónsonos con el Estado, que sean legales, van a tener nuestro apoyo. No es hacer una oposición alegre solamente por oponernos. Hay que empezar a construir. Ya todos estamos claros en lo que está mal. Ahora ya es momento de empezar a proponer, construir, edificar. Y los que quieran hacer las cosas bien son bienvenidos. ¿Qué es lo que no se puede apoyar? Lo mismo de siempre. Lo que hace que este país involucione. Si todos estamos de acuerdo en el modelo de país y el salto que debemos dar, no debería haber problema para que se realicen los proyectos. Sí. No, complementando lo que dice Walkiria, que obviamente estoy de acuerdo, que nosotros vamos a apostar por todo lo que sea para que el país avance, para facilitar los procesos del Estado, para mejorar la calidad de vida del ciudadano, que es lo que tiene que empezar a estar en el centro de cada proyecto de ley que salga de esta nueva asamblea renovada que tiene un aire fresco muy grande. Yo estoy súper emocionada por eso. Vengo del lado de los ciudadanos también. Y ahora que entramos, pues ya estamos ahí para abrir la puerta. O sea, tenemos una asamblea que es de puertas abiertas y nunca nos dejan entrar. Tenemos una asamblea que es la casa del pueblo y ¿dónde está el pueblo? Entonces es el momento de que nosotros, como le comentaba a Walkiria, allá atrás en Camerinos, es el momento que llamemos a la bancada más grande que tiene la asamblea, que es el pueblo, es la gente. Nosotros tenemos que empezar a llenar ese pleno, todas las gradas de la gente, no de buses con gente pagada que no sabe a qué va y que grita lo que le dicen, no, de todos los ciudadanos responsables que están preocupados de las decisiones que se van a tomar ahí, para que cuando las bancadas que nos unamos para promover las cosas buenas, algunos se sientan por lo menos intimidados por la presión del ciudadano. Tenemos que empezar a integrar al ciudadano en las reglas del juego que se aprueban que tienen que seguir. No hay, regresando a la pregunta del doctor Ritter, el tema de las alianzas. Yo escuché a un diputado de Moca decir, no vamos con el PRD ni vamos con el gobierno. O sea, como que eso era imposible. Y acá con Walkiria de la coalición Vamos, la alianza, matemáticamente hablando, no ideológicamente, más fácil de hacer sería la del gobierno con la coalición Vamos, porque 20 y 16 son 36. Y nada más con sumar, o sea, sumaste 2, mientras que para lograr 36, en cualquier otra fórmula matemática tienes que sumar 3, 4 o hasta 5, e incluso una bancada pequeña como la de Movimiento Otro Camino, con solo 3, puede convertirse en la bisagra o en el fiel de la balanza para lograr una mayoría. Pero esa alianza que estás pensando de RM con los independientes sí es una
al cuenta alegre que Por estás eso dije, haciendo. matemáticamente es la más fácil de hacer, pero ideológicamente es casi que complicado. Quiero irme a eso también. En el caso de la bancada de ustedes, al no ser un partido político, ¿hay algún mecanismo que tengan ustedes para fusionar como bancada? ¿O ahí hay, o sea, revocatoria de mandato, etcétera? ¿O ustedes todos son por la libre y ahora que llegaron son 20 ruedas sueltas? No, no, no. Lo importante y el trabajo que se ha construido desde la coalición Vamos, que es la plataforma que nos permite llegar y conformar la bancada independiente Vamos, es que aquí no vinimos a improvisar. Aquí se hizo un trabajo de distintas academias en temas de políticas públicas, economía, administración, porque somos un grupo muy plural. Hay compañeros que tienen diferentes profesiones, no todos necesariamente son abogados. ¿Y qué se buscó también? Cohesionar y que tuviésemos un norte claro de qué sí y qué no. Y precisamente porque ya venimos con una experiencia de nuestro líder, Juan Diego Vázquez, de su equipero, como lo llamó el presidente, Gabriel Silva, y en mi caso, que vengo de ser suplente, entendiendo tanto pleno como comisiones, sí hay una guía. ¿Cómo nos vamos a organizar? Como las bancadas, con un jefe o jefa de bancada, con un subjefe o subjefa de bancada, y también siempre llegando a consensos para que se logre que en las votaciones sea una postura del colectivo, que no haya los famosos llaneros solitarios. Y por supuesto, esto ya Juan Diego Vázquez lo mencionó en su momento y lo saben las personas allá afuera. Al ser de libre postulación, la revocatoria de mandato, ese poder lo tienen los ciudadanos. Y el No el mensaje, partido. no, porque no es partido. El mensaje que ya Juan Diego y fue muy categórico, diputado de la bancada independiente Vamos, que pierde el camino. Nosotros sabemos recolectar firmas, ese es nuestro fuerte. Así que inmediatamente salimos a recolectar firmas a la comunidad de donde salió ese diputado, porque definitivamente no entendió la responsabilidad que su circuito le otorgó. Ahora, son independientes, pero va de línea. No en línea, yo le hablé del tema de consensos. Aquí Ariana dijo algo muy importante. Somos personas con criterio. Aquí estamos llegando con un liderazgo probado dentro de cada una de las comunidades. Si bien por un tema etario hay algunos más jóvenes, otros no tanto, pero cada uno es un diputado electo que merece respeto. Y aquí no estamos hablando que se va a torcer brazos o bajar líneas, porque es precisamente parte de las prácticas de la política tradicional que ha generado tanto hartazgo en la población. Aquí tenemos que crear puentes, aquí tiene que generarse discusiones y realmente traer el debate a la asamblea. Aquí no es un secreto, en la asamblea usualmente no se da un debate de altura, se atacan personas pero no a las ideas, y eso es lo que nosotros queremos aportar al país. Y excelente el aporte que ha mencionado Grace. Todo esto se tiene que hacer de la mano de la ciudadanía. Ya basta de una asamblea opaca que legisla de espalda a los ciudadanos. Tienen que formar parte de las decisiones, vienen retos importantes para el país que tienen que ser consultados. Y esa es la gran lección aprendida de todo el debacle del gobierno con el tema minero. Ellos sintieron que como eran mayoría podían imponerle algo no a los independientes, al país. Y el país entero se lo demostró en las calles. Así que lo importante es generar consensos y sobre todo escuchar lo que dicen los panameños. Diputada Cova, usted viene de un partido, usted es nueva en la Asamblea, pero es un partido tradicional, que es el Partido Panameñista. Y de hecho, los 8 son nuevos, pero hay uno que regresa. En el caso del diputado Varela, que ya fue presidente de la Asamblea, además de presidente del partido. 08, y como están conformadas las fuerzas en la Asamblea, aunque el grupo sea pequeño, le da un poder de negociación. Es decir, ok, ustedes son 20, nosotros somos 8, pero yo quiero la presidencia de la Asamblea o si no me voy para el otro lado. Por ejemplo, o sea, cosas así pueden pasar, ¿no? Bueno, sí, tenemos una posición al 08 que nos da también la oportunidad de definir o de inclinar la balanza. Pero nosotros todos coincidimos, estamos preocupados y queremos es devolverle un poquito de honorabilidad al primer órgano del Estado. Creo que la imagen ha sido muy dañada durante todos estos años y creo que debemos de trabajar en conjunto todos en que se dé ese debate que dice Walkiria, ese producto de discusión, de aporte, de lluvia de ideas en los diferentes proyectos que se ventilen dentro de la Asamblea, ¿quién va a beneficiarse? El pueblo.
¿Por qué? Porque va a haber debate real, va a haber competitividad de qué diputado está haciendo mejor su trabajo y eso, el resultado final va a ser que el pueblo va a tener diputados más productivos, diputados más enfocados en el trabajo legislativo, en darle esa imagen real que debe tener la Asamblea, esa honorabilidad, como lo dije antes, que se ha perdido. Y yo estoy segura que en las encuestas dentro de un tiempo la Asamblea Legislativa no va a estar tan manchada como ha estado, como un órgano del Estado, va a ser el mejor valorado. Es una tarea que tenemos en esta nueva Asamblea. Me voy a quedar con eso un rato. Voy a ir a la pausa. Regresamos con ustedes después del cambio, porque quiero preguntarle muchas más cosas sobre la Asamblea, sobre lo que viene. Usted dice ya conversaron con algunos de libre postulación en algún momento. Usted me dirá también si han conversado y usted también me dirá si han conversado. Vamos a la pausa y regresamos con más del Radar. Cuando empezaba en el periodismo, doctor Ritter, la primera asignación que me dieron fue váyase a la Asamblea Nacional. Y yo llegué como a las 4 de la tarde y no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba la Asamblea Nacional. Y en el palco de prensa me dieron, este es el orden del día, viene el primer llamado al que nadie va, después hacen un segundo llamado, que el que era a las 4 lo hacen como a las 4:30 y el que a las 4:30 lo hacen como a las 5. Y yo veía a una gente que hablaba y nadie le hacía caso al que hablaba, etcétera. Y fui aprendiendo, pero debo decir que mis primeras escaramuzas en el periodismo fueron precisamente en la Asamblea, en una bancada interesante porque se acababa de pelear la democracia cristiana con el partido panameñista en el poder, con el presidente Endara, y entonces hubo que hacer acuerdos y habían unos verdes y había unos chocolates y después había unos ninjas y había toda una serie de movimientos. Recuerdo cuando Marco Ameglio queda de presidente de la Asamblea, le tocaba al Partido Liberal, al señor Escalona, pero Ameglio consiguió los votos de otros partidos y se mantuvo el pacto, porque siguió siendo un liberal el presidente de la Asamblea, pero con los votos de otro partido. No, a ver, en la Asamblea hay de todo. Y en esta Asamblea, que me recuerda mucho a algunos de esos escenarios, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano en ese momento tenía 20 y tantos diputados, pero no eran mayoría. O sea, algo parecido a lo que le ocurre a Vamos. Y unos diputados de una clase profesional, formada políticamente, jóvenes, buena parte de ellos en su mayoría. Ellos se acordarán ahorita, ya no son tan jóvenes como en ese momento, pero se encontraba muy parecido al escenario que tiene hoy la coalición Vamos. Y regresando al tema de los partidos pequeños, yo les decía que ustedes son 8, pero tienen un poder, una palanca muy grande, porque cuando hacemos esta matemática alegre a la que se refirió el doctor Ritter, los 3 votos de Moca pueden ser los votos que definen una situación. Usted recordará, doctor Ritter, en el año 99, Aide Milanés de Lay, una sola. Exacto. Y el solo voto de ella era el que definía hacia qué lado se inclinaba la Asamblea o no. No sé qué piensa Grace, que está en esta posición de que son 3, que incluso no pueden hacer bancada, porque para hacer bancada se necesitan 4, pero aún así como 3 tendrían un gran poder en la Asamblea. Claro, es que por un voto se gana todo. Mira lo que nos pasó en Veraguas con nuestro alcalde, ganó por 2 votos. Y lo más importante aquí es recordar que a pesar de que hayan agrupaciones, bancadas, asociaciones, uniones, alianzas, cada diputado es un individuo. Y cada diputado piensa diferente, y esa es la riqueza de este proceso. Si nosotros empezamos a trabajar en unidad, recordando que somos una asamblea que tiene que legislar para la gente, para que el país avance, y todos trabajamos en pro de eso, yo pienso que somos suficientes entre los 20 y los 3 y todos los que se sumen de los que han luchado dentro de sus partidos para transformar sus estructuras que también ya han ido caducando la forma en que se hacía la política, y hay gente nueva que ha dicho, yo lo voy a hacer diferente dentro de mi estructura. Si todos nosotros nos enfocamos en trabajar y aportar lo que cada uno puede dar, en que ese único proyecto que va a salir sea lo mejor, aquí no hay bancada que gane, va a ganar es el país. Entonces, es recordar que esas bancadas, que esas alianzas están hechas por los mismos individuos que están allí. Enfoquémonos en que la gente sea la mejor persona que puede ser cada día. Y suena un poco filosófico y trillado,
pero honestamente es lo único que ha faltado en esta asamblea, voluntad de hacer las cosas bien. Doctor Ritter, usted guardó una pregunta, la teníamos y dijo que le iba a hacer al aire. No, es que cuando usted habló, cuando Valkyria habló que habían hablado en el camerino y habían consultado algunas cosas, nosotros también estábamos hablando acá en este camerino que es un poco más amplio sobre la posibilidad de hacer diferentes bancadas por parte de la bancada independiente. Se requiere de 4, o sea, en teoría pueden hacer hasta 5 bancadas si quisieran, una bancada de mujeres o una bancada distinta. Pero eso ya pertenece al campo de la estrategia que se vaya a utilizar para poder copar las diferentes comisiones. Uno de los problemas graves que ha confrontado esta asamblea es justamente que el partido mayoritario, que es el PRD, copó por ser la bancada más grande, copó todas las comisiones y tiene una mayoría decisiva en todas las bancadas. Eso ya no va a ocurrir, creo que no va a ocurrir con ninguna bancada, ni siquiera con la independiente, lo cual es bueno, porque va a haber esa variedad y que en realidad cada proyecto, cada ratificación, cada nombramiento va a tener que ser objeto de una negociación diferente. Uno a veces se concentra solamente en quién va a ser el presidente o la junta directiva de la asamblea, pero es que a ustedes les espera el 1 de julio también la elección del secretario y subsecretario general de la asamblea, que es un nombramiento por 5 años. Y ese día, por supuesto, la directiva de la asamblea, pero después vienen nombramientos importantísimos, especialmente el del Contralor General de la República y un miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, el Defensor del Pueblo. O sea, hay nombramientos que son importantísimos y que van a requerir de un amplio consenso, porque no se exigen mayorías calificadas para ninguno, pero así es que, y ojalá que no sean objeto de componendas por las fuerzas tradicionales. Cuando hablo de fuerzas tradicionales, hablo de las posibles alianzas de las personas o de los grupos que están interesados en mantener el statu quo. Por suerte aquí en este programa hay 3 personas o 3 diputadas electas. Ninguna de las 3 ha abogado por mantener el statu quo. Si quieres ver, todos han hablado del cambio. Y el cambio es, que les decía, cada diputado es un individuo, es una persona. De manera que quizás, y digo solo quizás, no sea tan trascendental siempre la figura de las bancadas, sino que en cada caso haya la posibilidad, que yo no lo consideraría ni siquiera una traición o una violación de los principios de un partido, que los diputados votaran dentro de la misma bancada de diferentes formas. Eso no es inusual en otros países, en otros parlamentos, y ya no es inusual en Panamá tampoco. Lo malo es cuando esos giros o esos cambios se dan por prebendas o por plata o por amenazas o por lo que fuera, que no sea ese voto único, esa conciencia única de los diputados. De manera que más que una pregunta, era una reflexión por las diputadas que tenemos aquí, y la única alusión era el consejo que daba Eduardo de que podían hacer varias bancadas en vez de hacer una de 20, hacer 2 de 20 o 3 de 6 o 4 de 5. Déjeme ver, ojalá no caigan los mismos errores de matemáticas, pero más o menos es así. Me gustó la idea de la bancada de mujeres. Sí. Se puede conformar una bancada afro, una bancada de mujeres, una bancada, no sé, cualquier criterio. El presidente de su partido en este programa dijo, somos un partido de oposición. El presidente electo en su discurso identificó a la coalición Vamos y a los jóvenes o los nuevos que acaban de llegar a la Asamblea como la oposición. ¿Usted lo ve así? Sin duda, numéricamente eso fue un hecho en las urnas y se refleja en la composición que tiene la Asamblea. Entendemos el reto y la responsabilidad.
pero aquí la ciudadanía ha sido muy clara en quién está depositando la confianza para liderar una oposición. Y vuelvo al punto, sin duda, hay que oponerse a todo lo que no sea correcto, pero no es ser una piedra en el zapato, es poder sacar a Panamá del grado en que nos encontramos, producto de malas decisiones, de esos egoísmos, debo decirlo, político-partidistas, porque es lo que muy bien ha mencionado el doctor Ritter. Otrora, ¿qué se pensaba? ¿Qué es lo mejor para el partido? Y yo escuché una entrevista de un expresidente que él se refería a que precisamente la situación en la que se encuentra su partido tan desfavorable es porque empezó a ser controlado por diputados que no tenían los mismos intereses del resto del colectivo. Entonces, ¿qué es lo importante? El consenso. Es importante entender que nosotros llegamos a servir y no a servirnos. Tenemos que mantenernos escuchando qué es lo que quiere la ciudadanía y en base a eso trabajar. Y qué es lo que realmente va a ser lo mejor para el país. Vuelvo a decirlo, no se va a poder avanzar con imposiciones, ni de un lado ni de otro. Es momento para que entendamos que ya la campaña tiene que haber sido superada. En este momento ya somos autoridades electas, ya tenemos que tomar decisiones pensando en Panamá. ¿Qué le queremos heredar a los que vienen detrás? ¿Qué le vamos a dejar a los que incluso no han nacido? Es momento de tomar decisiones sensitivas y estar a la altura de ese momento. Hay que desprenderse, porque vamos a hablarlo muy sencillo. No se puede seguir votando con el famoso "¿qué hay para mí?". Tenemos que elevar el nivel de la Asamblea y llevar proyectos pensando en el país. Estos 5 años van a ser complicados, probablemente se va a empezar este gobierno con una contracción económica y eso se va a sentir en las calles. Tenemos que también... Y se lo van a reclamar. Claro, pero hay que hacerle ese llamado a los ciudadanos a que entiendan el momento de transición, a no desesperarnos y a intentar todos echar el país hacia adelante. ¿El partido panameñista va a ser partido de oposición? Totalmente, somos oposición, no somos gobierno, no ganamos nuestro gobierno. Nosotros vamos a ser críticos, vamos a estar de acuerdo cuando sea algo productivo, beneficioso para el país, ahí vamos a estar de acuerdo, pero también vamos a ser observadores puntuales de toda la gestión administrativa, ejecutiva, de lo que vamos a presentar en la Asamblea. Nosotros tenemos una meta de que esta bancada sea mucho más proactiva, que sea más activa, más beligerante dentro de la Asamblea. Tenemos las herramientas, tenemos la capacidad y estoy segura que haremos un excelente rol de oposición. ¿El MOCA es oposición? Bueno, yo les quiero proponer algo diferente, fuera de la caja, como dicen por ahí. Transformemos la palabra, porque yo entiendo la postura, la entiendo, y hemos estado acostumbrados políticamente hablando de oposición, pero transformemos. Hagamos un mindset, una narrativa diferente, usemos fiscalización, porque si nosotros empezamos a transformar nuestro lenguaje, las cosas, la forma de atender las cosas va a ser diferente. Nosotros estamos listos, al igual que todos los que hemos conversado en varias ocasiones, de apoyar las cosas buenas, pero sin dejar de fiscalizar, porque no es solamente impulsar un proyecto de ley, es que después que eso pase, hay que seguir fiscalizando. Y nosotros apostamos por la transparencia, pero no como la palabra, sino como una acción. Que al transparentar nuestras acciones y todo lo que se haga, no solo en la Asamblea, sino en todo el gobierno, el panameño va a poder tener lo más poderoso que hay, que es la información. Y con la información el panameño también puede apoyar. Información que te da poder. Así es. No, quiero irme de nuevo al tema de la Asamblea. Y casi todos, o buena parte de los candidatos en campaña hablaban de modificar el reglamento interno. Buena parte habló de reducir el presupuesto de la Asamblea, porque no sé cuántos millones es. La cantidad de empleados, los funcionarios que tiene la Asamblea Nacional, también fue, no sé si usted lo señalaba, pero lo escuché en casi todos los que hacían campaña decían lo mismo, incluso diputados de gobierno o diputados que actualmente estaban en la Asamblea, dentro de sus promesas decían reducir el presupuesto de la Asamblea y la cantidad de funcionarios que tiene la Asamblea
No sé qué piensan ustedes como partido panameñista lo nosotros- tienen, y que era como una forma en lo que algo estaban todos de acuerdo, digamos, para los primeros 6 meses. Creo que por ahí también entendí algo así, ¿no? Nosotros presentamos un comunicado como bancada en donde establecíamos puntos en los que nosotros señalamos de que se requiere un cambio urgente. Y sí, el tema del presupuesto, estamos abiertos a que se haga una reducción. Y más allá de solamente el tema de que nos impongamos cambios y reducciones o nos quitemos privilegios, el actuar de cada uno de nosotros debe también ser cónsono con lo que hablamos en los medios o en las redes sociales. O sea, cada individuo, como decía Grace, tiene la posibilidad de dar el propio ejemplo sin necesidad de tener que sacar el comunicado. Nosotros también hemos conversado esto dentro de la bancada, lo hemos analizado, estamos de acuerdo. Nosotros queremos también que se reactive la economía. O sea, nosotros no queremos es truncarle al gobierno de salida en el primer año su gestión. Eso no es lo que buscamos. Lo que queremos es que se hagan bien las cosas, que se tomen en consideración las necesidades verdaderas de la población, temas puntuales de salud, medicamentos, temas de vías de acceso, sobre todo en las áreas productivas, que están olvidadas en este momento, y que la economía se reactive, porque eso es un proceso que no se ha dado. Antes de la pandemia ya teníamos una economía débil, después de la economía no hemos logrado levantarnos, y eso es un reclamo nacional de la población y la sentimos todos lo hemos sentido. Entonces creo que nosotros queremos también tener paz, tener un gobierno que haga las cosas bien, que su gabinete esté bien enfocado en trabajar, no tanto en la parte política, sino en el trabajo que se requiere. Tenemos una desatención de las obras públicas a nivel nacional, producto de que sí, que la pandemia, que esto, que lo otro, muchas justificaciones y pocas obras han quedado para la población, con mucha urgencia, que hay muchas de ellas. Así que nosotros estamos abiertos a trabajar. ¿Objetivos en los primeros 6 meses, diputada? Modificación del reglamento interno, sin duda. Hay que ordenar primero la casa para poder empezar a trabajar en las leyes para el resto del país y otras instituciones. Eso es un compromiso de la coalición Vamos, y en su momento es algo con lo que sin duda yo también me comprometí y siento que es inminente. Ya no se puede seguir dilatando esto. Algo tan importante como que diputado que no va, no cobra, tiene que pasar. Tenemos que dar el ejemplo. Y ya lo dije, ya se superó la campaña. Ya no es ya no es promesa, sino que es el momento de ejecutar. Eso sería lo principal. Y en el tema de las planillas, en efecto, hay que revisarlo no solamente en la Asamblea, sino en todo el Estado. Acuérdense que en una de las calificadoras ya hemos perdido grado de inversión, lo reitero, van a venir momentos económicos difíciles y el país tiene que amarrarse los cinturones. Así que sí hay que revisar ese tema, y súper importante, si la persona está realizando el trabajo, maravilloso, pero sabemos que aquí hay personas que están en otras cosas. El doctor Ritter señalaba, dentro de los retos de la Asamblea, a ver, el Contralor, el Secretario General se escogen para 5 años, pero el presidente de la Asamblea es cada año, ¿no? Y cada año va a ser una negociación. Creo, y ustedes me ayudarán, que solo Luis Eduardo Camacho, del partido RM, ha dicho que quiere ser presidente de la Asamblea. ¿Algún otro diputado ha dicho ya que quiere ser presidente de la Asamblea, Grace? ¿Ha escuchado usted? ¿Aspira usted a presidir la Asamblea? No, todavía, bueno, quizás... Mencionaban a Ernesto Cedeño, su copartidario, como un candidato. Ernesto Cedeño para mí sería un excelente candidato y lo apoyaría. Y espero que si lo lanzan, que más nos apoyen, me encantaría. Pero más allá de quién vaya a ser el presidente de la Asamblea, yo sumando a lo que estabas preguntando, el presidente de la Asamblea y toda su directiva tiene otra planilla, tiene fondos a su disposición. Entonces esto no es nada más los diputados. Esto es que este diputado que también tome posesión como presidente de la Asamblea por el periodo que le vaya a tocar, también tiene que manejarse de una manera que respete el sudor de la gente, que es lo que paga el salario y lo que mete plata a esas planillas famosas. Hay muchas cosas allá adentro que hay que arreglar. A mí una de las cosas que me preocupa es la puntualidad, porque la gente no llega temprano al pleno, por muchas razones, y hay unas que son muy frescas. Pero si nosotros empezamos a trabajar de una forma ordenada y disciplinada, todo va a ir encarrilándose, todo va sumando. Y otra cosa, los viernes en la Asamblea pareciera un desierto.
Es un desierto. En la Asamblea se trabaja de lunes a viernes, esto no es tema, ya el diputado tiene claro que no tiene que ir a hacer servicio comunitario, para eso están los representantes que hay en las juntas comunales y el diputado tiene que trabajar en la Asamblea. Chandler, ¿aspira usted a la presidencia de la Asamblea? Ahí me dijeron que usted aspiraba a la presidencia de la Asamblea. Pero no lo he dicho yo formo Ok. parte de una bancada y esto tiene que ser una decisión de consenso. Ya lo mencioné, yo estoy para servir y lo voy a hacer desde el lugar que esté, sea la comisión que sea. Yo vengo de ser suplente. Tradicionalmente aquí en el país nadie sabe quién es el suplente de quién y yo logré hacer un trabajo. Y esto no es un tema aspiracional individual. Yo soy parte de un colectivo y al final yo voy a hacer la voluntad de los electores y del país. Desde donde yo pueda servir, lo voy a realizar y estoy dispuesta a apoyar a panameños buenos que llegando a la Asamblea quieran hacer las cosas bien para impulsar el desarrollo colectivo. ¿Aspira el partido panameñista a presidir la Asamblea? Nosotros ahorita no estamos en una posición de plantearnos exigir la presidencia de la Asamblea, pues somos conscientes que somos 8, pero sí estamos dispuestos a conversar y a tomar una decisión en las próximas semanas. Lo haremos muy consensuadamente y siempre lo haremos pensando en el bienestar para el país, para una mejor Asamblea, pero no estamos en posición de exigir una presidencia de la Asamblea. Somos 8, somos realistas. Gracias, diputadas, me quedo con eso. Gracias por acompañarnos de verdad. Y espero que regresen aquí al radar, porque debo decirlo, antes de que comience la Asamblea, los diputados electos están muy dispuestos a participar. Sin embargo, después a veces se hace complicado lograr esas invitaciones, doctor Sí, Richter, ¿no? ustedes fiscalizan y le hacen al Ejecutivo rendir cuentas y nosotros aquí les pedimos que rindan cuentas a la ciudadanía desde estos programas una vez ya estén. Ahora les auguro de verdad lo mejor en la tarea que inician y ya tendremos oportunidad de verlas de nuevo ya cuando estén de verdad en pleno ejercicio de sus funciones. Gracias. Enhorabuena por la... Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Vamos a la Gracias. pausa y ya regresamos. Uno de los temas que hizo noticia esta semana fue la designación por el presidente electo de la República de quienes conformarían su gabinete. Temístocles Rosas es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Buenos días, bienvenido. Desde el CONEP, ¿qué le parecieron los nombramientos? Gracias, muy buenos días, doctor Ritter, y muy Sí. buenos días, Eduardo. Mire, yo creo que es importante resaltar las designaciones que ha hecho el presidente electo, pero sobre todo que ha hecho designaciones de personas que tienen experiencia y conocimiento en el tema en que ha sido asignado. Yo sí quiero resaltar la designación de Felipe Chapman al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido muy positiva la reacción que hemos tenido en los mercados internacionales con relación a esta designación, pero sobre todo la esperanza que tenemos de que nuestras finanzas públicas se conduzcan de manera razonable, racional y transparente. En ese sentido, creo que hay un muy buen ambiente y muy buen optimismo para tener las condiciones para dinamizar la economía, generar nuevamente la capacidad de puestos de trabajo y tener perspectivas mucho más alentadoras a las que tenemos. El resto del gabinete, cada quien le corresponderá ahora ejecutar y llevar la línea de acción conforme a lo que prometió el señor presidente electo, pero sobre todo tener diligencia. No podemos tener una gestión pública que no vaya fundamentada en transparencia y eficiencia con una proyección directa a atender lo que hoy el pueblo panameño está reclamando. Ahora, hace 5 años, cuando se designó a Héctor Alexander, hubo tranquilidad en los mercados y Wall Street apoyaba esa designación del ministro de Economía. Sin embargo, los resultados, hubo pandemia, hubo cierre de mina, pero perdimos grado de inversión. Es decir, pasó de todo en este periodo, ¿no? Sí, eso es un riesgo que siempre va a pasar, pero yo tengo plena confianza en la gestión del ministro designado Chapman, porque él ha demostrado en su vida profesional y ha sido reiterativo. Nosotros lo que venimos escuchando las exposiciones que hace a nivel de análisis económico y de proyecciones de don Felipe Chapman, vemos claramente la importancia que hay para
el Estado de generar ahorro corriente. Esto va a representar recortes en los gastos que tiene el Estado, una posible disminución del tamaño del Estado y que tenemos que tener políticas más asertivas en cuanto a la promoción y desarrollo de las actividades económicas. Nosotros como sector privado estamos abiertos a revisar las exoneraciones y las leyes de incentivo que se han dado en los últimos años, pero queremos una economía fortalecida, una economía con confianza, y esto sí lo da la designación de don Felipe Chapman. Doctor Ritter. Mira, una de las razones por las cuales el nombramiento de Felipe Chapman o la designación de él como ministro de Economía y Finanzas ha sido que el presidente electo, y yo celebro, esto lo celebro, no lo digo como crítica, sino más bien como un activo, que el presidente electo se ha autoimpuesto una camisa de fuerza con el nombramiento de Felipe Chapman. No, esto no es malo, esto todo lo contrario es bueno y en cierta forma demuestra el compromiso del presidente electo que las cosas se van a hacer. O sea, se van a hacer porque yo no veo a Felipe Chapman al frente de un Ministerio de Economía y Finanzas en el que no haya disciplina, en un gobierno que no tenga una disciplina fiscal, que las finanzas públicas no se manejen con transparencia. De manera que esa es una garantía enorme que él le ha dado, pero que implica que la permanencia de Felipe Chapman al frente del Ministerio de Economía y Finanzas es la garantía, la seguridad que él está dando a la ciudadanía de que las cosas se van a hacer en la manera como Felipe Chapman lo ha dispuesto. No es que Felipe Chapman tenga una visión distinta de la del presidente, pero él ha dado a lo largo de su vida profesional elementos tan claros, y unas afirmaciones tan precisas que va a ser muy difícil que eso no se maneje en la manera como Felipe Chapman lo está planteando. Y creo, y fue el primer nombramiento que se hizo, el primero que se anunció, y creo que hizo bien primero por el mensaje que le envía a los mercados, pero segundo por la necesidad que él tenía de darle a la ciudadanía una seguridad de sosiego, de tranquilidad y sobre todo de disciplina fiscal y de transparencia en las finanzas públicas. A mí yo creo que ha tenido la mayor coincidencia en la designación de Felipe Chapman. Cada uno va a tener responsabilidades, todos los ministerios son importantes, pero si se quiere, este es el que más responsabilidades va a tener o que más urgencia va a tener en mostrar el talante del nuevo gobierno. Comienza con muy buen pie, diría yo, esa gestión del presidente Mulino con la designación de Felipe Chapman. A ver, y no fue, pareciera yo, como estrategia, no fue mala anunciar ese nombramiento de primero que el de cualquier otro ministro, ¿no? No sé qué piensa Temi y el sector privado. Es que definitivamente nosotros veníamos de una necesidad de generar confianza para poder restablecer nuevamente las condiciones para impulsar la economía. El nombramiento de Felipe Chapman de primero cambió mucho de la percepción. Yo comentaba con muchos otros, hace 2 semanas antes de las elecciones el ambiente era pesado, un poquito pesimista, con incertidumbre. Hoy tenemos una perspectiva más positiva, con mucho más entusiasmo. Nosotros con el sector privado nos vemos con mucha posibilidad de reactivar esta economía, y el nombramiento de Felipe, que va a tener que atender temas de presupuesto, que hoy el tema de presupuesto vamos a ver cómo va a quedar, si vamos a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, el tema del manejo de la deuda pública, el tema de las recaudaciones, que son problemas que están dentro de las finanzas públicas, cómo lo vamos a manejar, y nosotros dispuestos como sector privado a colaborar y a buscar los mecanismos que nos permitan dar esas condiciones que lleven a un impulso de la economía y a una generación de empleo. Eduardo, mira, en este momento ha habido
toda una migración de fuerza laboral hacia la informalidad y una informalidad de mera subsistencia. ¿Cómo vamos a generar esos puestos de trabajo? Y necesitamos sobre todo confianza y seguridad jurídica. Y estos mensajes que hoy recibimos, tanto con el nombramiento de Felipe Chapman como muchos otros que ha mandado el presidente electo con sus designaciones, lo vemos muy positivo y muy alentador. Bien, entendiendo y con todos los méritos, créditos que trae Felipe Chapman, se enfrenta a una situación, vamos, que tampoco es como que tú vas manejando el barco y ves la tormenta y no tienes para dónde coger, o sea, tienes que ir a navegar en esa tormenta. Perdimos grado de inversión, o por lo menos una de las calificadoras, hay que esperar las otras dos que dice, pero todo indica que ese sería el camino. Todavía estamos en algunas listas, nos sacaron de una, pero estamos en otras listas de distinto color, pero vamos, al que sea que le toque, incluyendo a Chapman, vamos a enfrentar una situación complicada. Sí, pero es que con el tema de las calificadoras de riesgo, que han indicado qué es lo que hace que Panamá esté en esa condición, que es una baja recaudación fiscal, un manejo abultado de planilla, un excesivo gasto que tenemos. Si hay una política de contracción o de reducción de ese gasto, que es mejor decirlo así, una reducción de ese gasto, podemos generar ahorro corriente y somos prudentes en el manejo de la deuda, nosotros tenemos todas las condiciones para llamar la atención, mejorar esas calificaciones y además atraer inversión extranjera, que es lo que queremos. Y en el tema de las listas, sí, nosotros salimos de la del Gafi, en la de la Unión Europea salimos de la lista de alto riesgo, no de la lista grande, y de la OCDE, que es un tema que tiene que ver con la situación fiscal del país, el concepto de territorialidad fiscal. La combinación del designado canciller, que es Javier Martínez Sacha, que es un hombre de números, de finanzas, y que ahora va junto con Felipe a hacer ese trabajo diplomático, nos augura un buen panorama. Quiero irme a eso. Hablamos de Chapman, pero hubo otros nombramientos. Empecemos, ya usted introdujo el tema del canciller. De hecho, yo en algún momento, entre la información que me había llegado del mercado negro, doctor Ritter, en el Merni, el nombre de Javier Martínez Hacha sonaba para ministro de Economía y Finanzas. A ver, es un hombre de números, en su actividad privada maneja, private asset management, hace este tipo de manejo de fondos privados, y yo lo veía más en el área como un financista. Sin embargo, va a ser el canciller. Porque tiene también otras cualidades. Yo tengo el placer de conocer a Javier y realmente tiene otras cualidades que abundan mucho y que permiten que la figura diplomática en el país pueda generar una mejor relación. Nosotros tenemos temas dentro de nuestra estrategia internacional que tenemos que ver. El presidente en su discurso de proclamación habló de ver los temas de tratados de libre comercio. El trabajo que ha hecho ProPanamá ha sido positivo, pero tenemos que impulsarlo con otras condiciones. Asimismo, este manejo de temas diplomáticos que requerimos establecer con el gobierno de Marruecos, la formalización, que es un tema que tenemos pendiente porque todavía reconocemos a un grupo que no tiene ni país y que hoy nos limita a poder acceder a Marruecos. Tenemos que verlo con esa responsabilidad y el canciller designado, que es una persona con una capacidad, con un manejo, con esa diplomacia que se requiere en estos ambientes, puede darnos un panorama positivo y un ambiente positivo. Mira, Javier Martínez Sacha, además que tiene, y yo también lo conozco en lo personal, una sensibilidad por los asuntos internacionales. En materia de relaciones internacionales, cada momento histórico tiene diferentes prioridades. Nosotros tenemos que ver cuál es la prioridad de nuestra política exterior hoy. No es la misma que la que se tenía el siglo pasado, que era quizás la devolución del canal, mejorar nuestras relaciones con los Estados Unidos, una cantidad, cada momento tiene su prioridad. Y si uno ve las prioridades que tiene Panamá hoy, Javier Martínez Sacha es una persona que puede, digamos, la persona adecuada para cumplir ese propósito de la política exterior de Panamá, que tiene que ver mucho con la salida de las listas, del
de mejorar la reputación de Panamá en el exterior, producto precisamente de asuntos económicos, de los Panama Papers y de la figuración de Panamá en las listas, es a la larga un problema que se conjugan la política exterior con la política económica del país, de manera que creo que se ha hecho una magnífica llave en ese sentido y creo y uso con toda claridad la palabra llave. No es una llave hípica, es una llave, una combinación, una simbiosis de intereses que se conjugan para que Panamá pueda mejorar, atraer inversiones y mejorar su imagen internacional. Yo creo que al margen de que me alegro coincidir con representantes del sector privado, pero creo que ha sido realmente un acierto el nombramiento de ellos. Y dentro del discurso del presidente Mulino hablaba de pagar. ¿Cuánto le deben cuánto es la deuda del Estado con los proveedores? Creo que andaba como 2.000 millones de dólares, no recuerdo cuánto era el número, que al final tampoco hay hasta certeza de ese número, ¿no? Creo que el presidente había dicho que esa era una de las prioridades en los primeros meses del gobierno. Es correcto, nosotros hacemos estimaciones a través de evaluaciones y encuestas de determinar cuánto se le deben a los proveedores del Estado. La cifra ronda los 2.000 millones de dólares en este momento. Pudiese ser mayor aquí al 30 de junio o si es que hay algún tipo de pago pudiese ser menor, pero está más o menos por ese orden. Cifras de gente que tiene más de 2 años que no cobra cuentas, aun cuando son de fondos que provienen de organismos internacionales y lo ha recibido el Estado. Pero sí vemos muy positivo que podamos con esto activar la economía y que permita que podamos nuevamente ver el interés del sector privado en participar de las licitaciones del Estado y que podamos también colaborar con esa gestión que se está haciendo en este momento. ¿Hay plata para eso? Usted hablaba hace un rato y mencionábamos los retos del ministro Chapman. Hay un tema de recaudación que parece, la DGI tiene trabajo importante en esa dirección. Se estima que los aportes del canal este año por el tema del bajo nivel del lago también va a disminuir. Es decir, este gobierno no va a tener necesariamente la plata que se esperaba. Mire, es que ahí hay que ver cómo quedan las finanzas públicas, qué nos vamos a encontrar en las finanzas públicas a partir del 1 de julio. Sí hemos escuchado y tenemos pues en la información, uno lo puede ver a través de los resultados que presenta el mes, la estrechez financiera que hoy tiene el gobierno nacional. Yo creo que pueden haber distintas formas de hacer esto, en las que estará parte de ahorro, parte de una estrategia de financiamiento a corto plazo, una estructura financiera a corto plazo que pueda generar ese aspecto. Y lo importante es que se vuelva a generar, sobre todo, la confianza en seguir licitando en el Estado, porque cada vez para muchos es más complicado si la demora en el pago de las cuentas no se hace en el tiempo oportuno. Entonces, sí, yo creo que tiene que darse ese tema. Nosotros sí, como sector privado, esperamos que ese sea un punto medular dentro de las condiciones que va a plantear en las primeras acciones el ministro de Economía designado y buscar mecanismos para ir aumentando el dinamismo de la economía. Sabes que me llama la atención que al principio del gobierno, que ya está por terminar, una de las primeras acciones fue la visita que hizo el presidente, no me acuerdo si era presidente electo todavía o recién. En los primeros meses fue a Nueva York. Fue a Nueva York y hablar de los mercados y demás, pero una de las cantaletas que tuvimos durante los primeros 3 años fue que el gobierno le había dejado deuda a proveedores por 1.400 y tantos millones de dólares. Después se nos acomodó se le acomodó en el argumento la pandemia y luego la guerra de Ucrania y ya no sé por dónde vamos ahora. Pero recuerdo que lo primero, aún antes de la pandemia, era la estrechez en la que se encontraba. Y se emitieron 2.000 millones. 2.000 millones, correcto, porque se le debía a los proveedores 1.400, pero lo vivía señalándolo como una irresponsabilidad. Y yo creo que vale la pena recordar que el presidente Cortizo decía que lo importante no era cómo se entraba, sino cómo se salía. Pues entró con que el Estado debiéndole esta cantidad
al sector privado y lo deja con una deuda todavía mayor a los acreedores del Estado. Ojalá eso se pueda resolver y se resuelva en los primeros meses. O sea, ¿reactiva esto la economía realmente, el tema de esa deuda? A ver, a nivel privado también hay gente que paga 60, 90, 120 días y 180 días y usted sabe lo complicado que es para una empresa cobrar porque al final tienes que hacer factoring, tienes que refinanciar y cuando te llega la plata no ganaste nada. Es que cuando te recibes el dinero tienes el flujo para poder seguir operando. Y muchas veces cuando no tienes ese flujo o tú te contraes o puedes hasta desaparecer. Entonces yo creo que el efecto positivo es que permite que la economía siga fluyendo. Sí, puede haber parte de ese dinero que está dentro de estructuras de préstamos, de factoring, como bien mencionas, pero a su vez me permite el oxígeno de seguir operando porque el crédito es parte del dinamismo y parte de la actividad que cualquier empresa tiene. Y además de la confianza de que yo puedo seguir licitando en el Estado y voy a tener la capacidad de recibir los dineros que me corresponden por el servicio o los bienes que he entregado. ¿Cómo ven los otros nombramientos? Hablamos de MEF y hablamos de Cancillería. ¿Hay más nombramientos? Sí, está el nombramiento de... El Ministro de Comercio, por ejemplo, que tiene que ver directamente con el sector privado. Al licenciado Moltó lo conocemos. Yo creo que estamos en un proceso de mantener el relacionamiento con el Ministerio de Comercio e Industria. El ministerio pues se caracteriza por la relación exclusiva con el sector privado. Es para nosotros en algún momento le decíamos la corregidura de los ricos, porque ahí teníamos que pasar y ahí teníamos que buscar. A mí me tocó estar en el ministerio cuando nos decían eso. Entonces, ¿Usted conoce ese ministerio? Sí, correcto. Entonces, definitivamente sí, yo creo que vamos a establecer algunas comunicaciones directamente con el ministro designado Moltó, porque tenemos temas prioritarios que hay que ver. Yo creo que tenemos que establecer muy bien el aspecto que se quiere lograr con el tema de la mina y entender la postura del Ministerio de Comercio con relación al cierre que es ordenado que tiene que darse de la mina. Pero también tenemos otros temas que es para dinamizar el sector industrial. Todavía tenemos muchas cosas que tenemos que impulsar dentro del sector industrial para que pueda ser pujante. El sector industrial genera mucha empleomanía, tiene una posición importante en lo que es la actividad económica. Tenemos las zonas que se están desarrollando, la ley SEM, la ley EMA, que tenemos que fortalecer y generar una estructura que el Ministerio de Comercio e Industria puede liderar y por eso es importante que podamos tener esto con el ministro Moltó, que estoy seguro va a estar muy receptivo a lo que podamos plantear. Regresando cortito a lo de la mina, el presidente Mulino dijo abrir para cerrar, creo que fue lo que él planteaba. ¿Qué significa abrir para cerrar? Es que, y esto lo escuchamos dentro de una ponencia que se hizo en la Cámara de Comercio con expertos chilenos, el caso de Panamá es inédito, porque los procesos de cierre se hacen durante la operación de la mina y eso es, yo voy haciendo un polígono, extraje aquí, voy para el siguiente polígono y ahí mismo voy cerrando. Como que hay una orden de parte de la Corte Suprema de Justicia al declarar inconstitucional el contrato 406, esto tiene que generar los recursos para el cierre. ¿Quién va a pagar el cierre? Que es la primera pregunta. Y segundo, ¿cuáles son las condiciones de cierre? ¿Qué vas a cerrar primero? ¿Qué vas a cerrar después? ¿Y cómo viene ese proceso? Porque entender que un plan de cierre es ambiental, operativo, tiene varios elementos y eso tiene que pagarse. Ahora mismo tenemos que resolver el tema del concentrado de cobre que hoy existe ahí, que puede generar un efecto medioambiental negativo y perjudicial para todo lo que está alrededor. Tenemos que ver qué vamos a hacer con esos equipos, lo que son las plantas que tiene la generación, las que están y que estuvieron operando mientras la mina estuvo en funcionamiento, qué se va a hacer con ese activo. Y ese es un plan que se tiene que decidir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y por eso escuchaba yo al ministro designado Juan Carlos Navarro que tiene que hacerse un plan de cierre ordenado y autofinanciable. Por eso se habla de que se tiene que abrir para poder cerrar. ¿Sienten tranquilidad ustedes ahora que mencionó al ministro de Ambiente? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que Juan Carlos Navarro
es una persona que ha defendido el medio ambiente, lo conocemos desde que estaba de allá de director de ANCON y ha sido un precursor de las buenas prácticas, pero sobre todo que el Ministerio de Ambiente sirva como un enlace para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y produzcamos capacidad de crecimiento, que yo creo que ambas cosas pueden subsistir. Nosotros no podemos cerrarnos a decir no, sino lo que tenemos es que garantizar sostenibilidad, que es lo que hoy prioriza las actividades que se hacen en el mundo. Rapidito, los otros ministerios, seguridad, trabajo, obras públicas, salud. Mire, del ministro designado Fran Ábrego, una gran acción que tuvo cuando estuvo al frente del Senafrón. Esperamos se pueda controlar el tema que hay en el Darién, del ministro designado de Salud, Fernando Boyd. Yo tengo las mejores referencias y esperamos pueda lograr que existan los servicios de salud dentro del país. Y de la ministra de Desarrollo Social, que la conozco, a la doctora Beatriz Carles de Arango, que ha sido siempre una gran relacionada con grupos de asistencia social y demás, que podamos tener un Ministerio de Desarrollo Social orientado a elementos que vayan a satisfacer. Lo siento optimista. Claro que Artemi. sí, es que nosotros no podemos en este momento, Sí. Eduardo, estar con pesimismos. Creo que hemos recibido mensajes muy positivos. El país tiene que caminar. Ya pasamos la contienda electoral. Ya la diatriba, si era, no era. Ahora, ya ¿es eso optimismo pasó. o es un endoso? Es un optimismo. Ok. Nos los contestarán ese optimismo con acciones y con hechos. Pero hoy tenemos que ver positivamente porque el país tiene que seguir adelante. Y ojalá tengamos esas respuestas que hoy pensamos van a dar y que nos las hagan ser fehacientes. Me voy a quedar con eso para el análisis final, doctor Ritter. ¿Optimismo o endoso? A usted también se lo voy a preguntar cuando regresemos del cambio. Gracias a Temi Rosas por acompañarnos esta mañana del Consejo Nacional de la Empresa Privada aquí en El Radar. Estamos de vuelta y es el momento de ver qué nos dejó, de hecho, ganador del premio de prensa, Hilde Sucre, en la caricatura del Radar. Aquí está, y hay un señor con cabello blanco y que se parece, ese ya es el trazo de Hilde para el presidente electo, ¿no? Parece que no le van a dejar chen chen, y hay este es un marrano o flaco, yo muy flaco. Aquí solo hay deuda. 50.000 millones. Nunca entendí por qué las alcancías las hacen con un cochinito. Con un cochinito, porque Pero, son los que más pueden. sí, creo que vendría del inglés. Piggy bank le llaman a las Sí. alcancías y pig también es de barro. Entonces, por ahí viene el asunto. Pero 50.000 millones. ¿Cómo se hace? No sé ni cuántos ceros tiene ese número, doctor Ritter, el tema de 50.000 millones, versus esa promesa de más chen chen en su bolsillo que fue parte de la campaña. Y eso sumado a un ministro de Economía designado como Felipe Chapman. Es decir, la promesa, las finanzas y Chapman, como que esos tres en la misma ecuación es un poco complicado, doctor. Bueno, eso es quizás lo más complicado que va a tener el nuevo gobierno y por eso hizo muy bien, lo reitero, mi presidente electo en designar en primera instancia a Felipe Chapman para transmitir un mensaje de tranquilidad, de sosiego, tanto a lo interno de Panamá, pero principalmente fuera de Panamá. Me pareció extraordinario que ese fuera el mensaje y además toda la composición del gabinete, Eduardo, no debió ser sorpresa porque el presidente electo dijo desde el inicio, desde antes de ser presidente, que el suyo sería un gobierno pro empresa. Él mismo se autodefinió como tal y la composición del gabinete así lo refleja. O sea, nadie puede decir que incumplió una promesa. El talante de ese gabinete es lo que él había dicho. Ahora, recuerda, Eduardo, que la semana pasada estábamos aquí en este mismo análisis. Decíamos que cuando el presidente, que la primera prioridad o la principal de ellas que tenía el presidente electo era si el eslogan de la campaña se mantenía, el eslogan de Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli, y que quizás la mayor
responsabilidad que tenía ahora era la contraria, de su propia designación, de su propia campaña, que demostrar que Mulino no es Martinelli, Martinelli no es Mulino. Y si un análisis de los designados por el presidente electo es que en efecto parece ser que Mulino es Mulino, o sea, que Mulino, porque las figuras conspicuas que se hablaba vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli o los que están muy en su círculo cero o en su entorno más íntimo, el entorno político, no figuraron en el gabinete, de manera que este primer mensaje yo lo interpreto como que es la primera prueba de que ya se quedó atrás el eslogan de campaña de Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli por la manera como va a gobernar como Mulino es Mulino. Un gabinete de Mulino, parece más un gabinete de Mulino y no parece gabinete de Martinelli. Quiero irme a otro asunto, doctor Ritter, y le preguntaba antes de la pausa si era optimismo o endoso. Se lo pregunté al señor Rosas y se lo pregunto a usted porque debo decirlo, y no solo en estas voces, muchas voces ven con optimismo la designación del ministro de Economía. ¿Es un endoso? Que en este caso no sé cuál es la diferencia, porque endoso uno tiene que tener una capacidad política de decir yo le brindo mi respaldo. Los que opinamos en los medios de comunicación o incluso los que lo hacen en redes sociales pueden demostrar optimismo, pero endosar para mí implica un apoyo político, un apoyo efectivo, ya sea político o económico, y yo no estoy en capacidad de dar ni uno ni otro, sino más bien yo diría que en el caso mío es optimismo por las designaciones que se hicieron y sobre todo porque el talante del gabinete corresponde a lo que se esperaba de José Raúl Mulino. Él dijo que era hombre del sector privado. Sí. Otro de los señalamientos que he leído en la semana, doctor Ritter, y le paso la pelota a usted. Usted conoce bien el PRD. Y hay voces que dicen que Juan Carlos Navarro, de hecho fue secretario general del PRD, y Javier Martínez Hacha fue primer subsecretario del PRD. Sin embargo, aunque eso esté en sus currículum, asociarlos a ellos con el PRD o con el PRD actual es sensato, apropiado en este momento. Mira, el PRD tuvo una gran cantidad de personas que se salieron del partido antes de la candidatura de Martín Torrijos y durante la campaña también muchísimos. O sea, el PRD bajó de 730.000, ahora mismo no han dado las últimas cifras, pero entiendo que ronda los 680.000, o sea que ha perdido por lo menos 50.000 adherentes. Y seguramente después de la derrota del 5 de mayo serán muchos más que, como es natural, entonces comienza una inscripción masiva, no sé si en realizando metas o en alguno, o por lo menos desligándose del PRD. En el caso de ellos, ninguno de los dos ha abandonado el PRD, pero de alguna forma se corresponde con la promesa que había hecho el entonces candidato José Raúl Mulino, que iba a actuar o iba a designar sin tener en cuenta de qué partido proviene. De manera que ellos tienen toda la razón de decir que no tienen por qué abandonar el PRD y seguir en el gobierno de un partido que no es el del PRD, pero me parece que en un gobierno de concertación como el que se pretende hacer, un gobierno más amplio, no debe llamar la atención ni debe ser motivo de preocupación que haya miembros del PRD. Lo cierto es que ni uno ni otro tuvieron una participación muy activa, si acaso tuvieron alguna, en la campaña de Gaby Carrizo, de manera que pudieran ser de esos que el PRD terminó por llamar PRD en licencia. O sea, que eran, pero seguían siendo, pero no participaban, a diferencia de algunos que habiendo sido y habiendo tenido
importantes cargos dentro del PRD, más bien desistieron de seguir participando en él. De hecho, hasta disidentes, ¿no? Otro tema que mencioné hace un rato, doctor Ritter, fue, y regresando a Chapman, y quizás podemos parecer un poco repetitivos, pero anunciar a Chapman primero que al resto de los ministros. Desde el punto de vista de estrategia política y de comunicación, yo creo que esa jugada, tengo que reconocer, fue buena. Fue muy buena, fue muy hábil, primero porque no se pierde el marasmo o en la vorágine de otros 17 ministros, porque el de él fue individual. Este va a ser el ministro de Economía. Como era el primero, llamó muchísimo la atención y fue muy positivo, pues se reflejó en el precio de los bonos panameños en el mercado internacional y el beneplácito con que fue recibido en Panamá, al menos por una buena parte de la opinión pública panameña, el nombramiento. Eso, si se quiere, brindó un alivio. A lo mejor algunas otras figuras del gabinete pudieran haber merecido, si es que hubieran sido de primeros, algunas críticas, algún señalamiento, pero el haber dispuesto de uno que generaba tanto consenso, le abrió la puerta para incluso que todavía hoy, después de haberse nombrado otros 14 ministros, el que siga llamando la atención es el nombramiento de Felipe Chapman. Me pareció muy hábil y muy importante la decisión de nombrarlo a él de primero y solo. A designar, sí, y el nombre de él se filtró, digamos, fue el que se filtró solo. Más allá de los otros nombres. Comienzan a surgir, después de ese primer nombramiento, el del doctor Boyd para el Ministerio de Salud. Uno pudiera sospechar, vamos, que Orillac y que Moltó iban a estar en el gabinete, porque uno fue de los principales voceros de campaña, el otro está en la transición, el propio presidente lo anunció y va a ser el ministro de Comercio. Hay otros nombramientos. Fran Ábrego, ministro de Seguridad. ¿Por qué ese quizás es uno de los que resalta en la lista, doctor? Porque Fran Ábrego tuvo una participación muy comentada cuando fue jefe de Senafrón. Y se le llamaba el comandante y nadie cuestionó la efectividad que tuvo al frente de esa dependencia. Otra vez, así como hablábamos que las prioridades de la política exterior varían, también las prioridades de la seguridad varían. Panamá tiene varias prioridades en materia de seguridad, pero una de ellas sin duda es el Darién. Y la migración ilegal, la migración irregular que hay por el Darién y la manera que el presidente electo lo abordó y creo que lo va a seguir abordando, lo va a abordar incluso antes de tomar posesión con el presidente de Colombia y el presidente Laurentino Cortizo, es una preocupación y él dijo que eso tiene que cesar. Él sabe, y él lo sabe mejor que nadie, que el tapón del Darién no es un portón que uno cierra y le pone candado, pero sí sabe, sí tiene conocimiento suficiente para manejar adecuadamente y creo que fue una designación también recibida con mucho beneplácito. Recuerdo en mesa de periodistas en la semana, usted y Fernando Martínez, Fernando mencionaba el tema del militarismo, el caso de Molino, sin ser militar, cuando fue ministro de Seguridad, parecía tener una proclividad hacia eso y de hecho el Senafrón se equipó muy bien en ese periodo de Fran Ábrego y de ministro Molino, ¿no? Sí, era en los requerimientos en aquel tiempo de lo que de verdad se necesitaba para Darién. El presidente Cortizo ha dicho muchas veces que él como ministro de Seguridad, y lo ha insistido muchísimo, y lo ha dicho ya como presidente electo, que a él como ministro le correspondió, y voy a usar el verbo que usó él, recuperar el Darién. En aquel tiempo por la FARC, porque recuerda que había incursiones de la FARC en Darién, ahora ya no se trata de incursiones de la FARC, pero sí de movimientos o de las migraciones irregulares, y en ambos casos le va a corresponder al ahora designado ministro de Seguridad Fran Ábrego la responsabilidad de una y de la otra. Me quedo con eso, gracias, doctor Ritter. Amigos de todo el país, ese ha sido el radar en la mañana de hoy. Que tengan una excelente tarde.